verdad que no somos el primer mundo, eso es cierto, y yo creo que nadie podría pensar lo contrario. Pero de ahí es que los trenes se queden detenidos porque les roban los cables. Eso es como quinto mundo. Es impresionante. Y que lo la gente con una tranquilidad. se suba al tren y después tenga que bajarse en una estación a la que no van para irse en bus. Pero ¿cuál es el sentido? Además se toma con una tranquilidad absoluta. La falta de honestidad en Chile es impresionante. En todos los niveles, niveles altos, bajos, en todas partes. Todos andan robando, no sé si todos, mucha gente anda robando y puede alterar las normas. Y mucha gente reclama contra otros por los robos. Y no se dan cuenta de lo que hacen ellos mismos. Y además con ira, muchas veces. Este se robó tal, el otro se robó tal. Bueno, y cada uno que se robó tal. El robo es un asunto generalizado, es muy cultural, además, es un problema que viene de hace muchos años, lo vamos a descubrir ahora, pero es increíble lo que está ocurriendo en el país y yo no sé qué es lo que se viene. Porque si eso es así, esto tiene consecuencias enormes, no solamente en términos económicos, de las relaciones entre las personas, también para la democracia. Porque cuando esto se alteran todas las reglas, no crean ustedes que solo algunas. Hablemos de la política. Vamos efectivamente a los temas de la política, porque en La Moneda ayer hubo comité político no habitual de los días lunes. Después de eso han dicho que insistirán en buscar acuerdos con la centro-derecha y con el mundo empresarial para sacar adelante su programa. Transcurrida una semana y unos días de la derrota electoral oficialista en los comicios constituyentes, la Alianza de Gobierno definió un nuevo mecanismo de trabajo, retomando sus reuniones semanales, dicen, para mejorar la eficacia del debate. Hay toda una discusión al interior, como sabemos, al interior del gobierno, a ver qué camino tomar, para dónde ir. Se habló mucho, por ejemplo, de ampliar la coalición hacia la democracia cristiana. Nunca llegó esa invitación, pero yo no sé si la van a aceptar. Además, la democracia cristiana, yo no sé a estas alturas qué aportaría, de verdad. Un partido muy pequeño hoy día. Todo, a ver, cuando se está tan débil, todo suma. Pero yo no sé si ese es solo eso lo que hay que hacer, sino que mucho más. Pero lo cierto es que hay una debilidad enorme en un gobierno que partió débil y evidentemente es un gobierno que se ha ido debilitando en el curso del tiempo porque el presidente Gabriel Boric ha perdido apoyo. Vamos a tomar contacto con el Palacio de la Moneda. Daniela Ruiz Tagle nos cuenta más. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Dura para el oficialismo, el gobierno y el propio presidente Gabriel Boric fue la derrota electoral constituyente en donde se impuso el Partido Republicano. Y no son pocas las voces del mundo político que creen que el Ejecutivo tiene que retomar un impulso para seguir gobernando, considerando la oposición en la que queda por este supuesto voto de castigo a la gestión del mandatario Gabriel Boric. Algunos dirigentes han ido más allá y han utilizado el concepto del salvataje, es decir, una especie de pacto con la centro-derecha para sacar adelante el programa de gobierno, pero no solamente con Renovación Nacional y algún sector de la UDI más ligado a la centro-derecha, sino que también con el mundo empresarial. Así lo planteó, por ejemplo, este fin de semana en entrevista con La Tercera, el cientista político Juan Pablo Luna. La vocera de gobierno Camila Vallejo fue consultada sobre abrir esta base para poder avanzar en acuerdos y poder concretar el programa del presidente Gabriel Boric. Esto fue lo que respondió la ministra Vallejo. Si logramos sacar el salario mínimo el año pasado es porque logramos acuerdo con los empresarios, con los trabajadores y porque tuvimos el acuerdo del Congreso, con la oposición. Los acuerdos lo hemos puesto durante todo este periodo y lo vamos a seguir haciendo. Pero sí lo que necesitamos ahora es que esos acuerdos no se sigan dilatando y postergando bajo excusas, sino que seamos capaces de decir, ya, vamos cerrando. Hablamos con el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Él aseguró que con los resultados del 7 de mayo se ven obligados a buscar un horizonte común, apelando a la unidad en el oficialismo. Pero por otro lado, sostuvo que su sector es partidario, sin la necesidad de flexibilizar o radicalizar, de llegar a acuerdos con todos los colores políticos. Hoy día, con los resultados del 7 de mayo, nos obliga a buscar justamente objetivo estratégico, un horizonte común. Nosotros somos partidarios que toda reforma que tenga que hacer el gobierno tiene que concretarse. Y hay que buscar los consensos necesarios. No estoy hablando de flexibilizar o radicalizar las transformaciones o el programa de gobierno. Lo que yo estoy señalando es que, en definitiva, concretar esa promesa que se hizo a la ciudadanía.
Bien, y escuche bien, porque han existido modificaciones al interior de los mecanismos de trabajo del oficialismo. Por ejemplo, ayer el Comité Político Ampliado, lo comunicamos oportunamente, que es la instancia en la que participan los ministros del Comité Político, los presidentes y presidentas de partidos oficialistas, se realizó en su nueva modalidad. En la cita que encabezó el miércoles el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo, la ministra del Interior, Carolina Toá, planteó el siguiente formato: acortar la instancia a solo 2 representantes por coalición, es decir, ahora los lunes no vamos a observar este desfile de dirigentes oficialistas, sino que solamente 2 y 2 por cada lado. 1 por Socialismo Democrático y 2 por, 2 por Socialismo Democrático y 2 por Apruebo Dignidad. Esto en un momento en el que se ha observado con lupa la unidad del oficialismo, cuyos bloques nunca se han llevado del todo bien. El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se refirió al respecto, descartando que esta nueva modalidad genere división al interior de la alianza de gobierno. ¿Por qué se hace necesario avanzar en este mecanismo de trabajo? El legislador respondió. Esto implica mayor responsabilidad por parte de nosotros como partidos para coordinar nuestras distintas agendas legislativas, políticas y territoriales. Yo creo que aquí estamos en un segundo año de gobierno, es un año que es fundamental para concretar el programa de cambios, y ello también implica un esfuerzo de parte de los partidos de la alianza de hacer mucho más expedito nuestros debates. La alianza de gobierno hoy día es un nombre, es la fórmula para nombrarnos todos juntos. Ahora no funciona como alianza, dijo también a La Tercera este fin de semana la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Es por ello entonces que se hace necesario para las filas oficialistas que finalmente la alianza de gobierno funcione, que fue un mecanismo también que surge tras un cónclave que se realizó el año pasado en noviembre en Cerro Castillo. Ayer, al llegar al Palacio de la Moneda, siendo una de las 2 representantes elegidas para ir al Comité Político Ampliado el día de ayer, se refirió a la unidad al interior de las coaliciones. Nosotros tenemos 2 coaliciones y tenemos que hacer que las 2 coaliciones funcionen como una alianza de gobierno. He sido crítica del rol que hemos tenido los partidos oficialistas. En este momento se exige la mayor responsabilidad a todos quienes somos presidentes de partido de asumir el momento político con una visión de conjunto, con una visión de país y con una visión de futuro. Volviendo al denominado salvataje hacia otras fuerzas políticas, se dice que con la ADC no bastaría. La democracia cristiana, no estarían los votos, por ejemplo, en el Congreso Nacional si es que se hace una alianza con la Falange. Sin embargo, continúa esa opción sobre la mesa. Hablamos con dirigentes del Partido Comunista sobre la idea de incorporar a ese partido las fuerzas de gobierno. El secretario general de la colectividad, Lautaro Carmona, se refirió al respecto. A título personal también lo hizo la diputada Marisela Santibáñez. Ella recalcó que a título personal es bastante crítica con esta idea. No tenemos observaciones que no sea una convergencia en torno a contenidos que vayan en la perspectiva de beneficiar a la causa democrática y de transformaciones. La democracia cristiana nos dio muchos dolores de cabeza en un momento, y hoy día, si el costo es tan simple como volver a integrarse solo por una cuestión numérica, a mí no me parece. Creo que los acuerdos políticos son mucho más allá de un número. Bueno, ¿cuál va a ser la fórmula finalmente para que el gobierno pueda gobernar, ¿no es cierto? Lo decía Juan Pablo Luna en esta entrevista a La Tercera el fin de semana. Acá se necesita un salvataje, llegar hacia la centroderecha y que no se sienta representada con la sombra de José Antonio Kast, ¿no es cierto? Pero antes de eso, decía, acá es una buena idea conversar y poder llegar a acuerdos con el mundo empresarial, como ha ocurrido con algunos proyectos, como pasó por ejemplo con salario mínimo, con 40 horas, en donde se pusieron de acuerdo por el mundo empresarial, y este mundo empresarial fue el que convenció finalmente a la centroderecha para poder sacar adelante parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Habrá que esperar entonces de cara a la cuenta pública, porque no olvidemos que ya estamos en esta cuenta regresiva para el 1 de junio. Ay, pero ¿qué mundo empresarial? Porque el gobierno llega y habla con el gran mundo empresarial, los empresarios más poderosos del país. ¿Pero ese es el mundo empresarial? A ver, hay un mundo empresarial que puede automatizar y otro no. ¿Es lo mismo? Entonces, ¿con quién quieren hablar? Porque da la impresión, como todos los gobiernos, que concentrándose en los
poderosísimos empresarios que tienen prácticamente dominado el mercado en Chile, con ellos prácticamente se llega a acuerdo. ¿Es eso? Yo hago una pregunta, conversando con los líderes de la UDI y de RN y del gran empresariado, ¿van a solucionar el problema de la pérdida de votación que tienen en los sectores populares? A ver, todo esto me parece tan falto de tino desde el punto de vista político. No están mirando nada. A ver, la información que hay es que los quintiles bajo y medio bajo ganó la derecha en forma abrumadora. ¿Esa es la solución? O sea, me parece que el comité político, el segundo piso, están totalmente equivocados. 2, hay un rediseño, ¿no es cierto?, en cuanto a la modalidad de trabajo. Exactamente. El rediseño consiste en que en vez de que vayan todos los presidentes, van uno en representación de varios. ¿Es el rediseño? El rediseño es que vayan 2 en representación por cada coalición. Es decir, ayer... Por eso, uno en representación de varios. ¿Eso es? Uno en representación de varios, exactamente. Y algunos decían ahí en la interna, están todos peleando en Apruebo Dignidad. Como lo tiraban como chiste, pero no tan chiste tampoco. Pero eso es todo, porque resulta que ayer ya surgieron voces de que eso restringe obviamente el acuerdo, restringe la discusión, y además hay personas que no son capaces de hablar en representación de otros porque piensan distinto. Y ayer ya lo dijeron. Eso sería más, entendemos que va a haber una especie de reunión ampliada una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, como una especie de cónclave, ¿no es cierto?, con los ministros del comité político, con los presidentes de los partidos. Se espera también a las bancadas oficialistas y se retoman las reuniones semanales. ¿Se acuerdan cuando el año pasado, en noviembre, sale esta idea de la alianza de gobierno y se iba a elegir una vocería, que todas las semanas se iban a reunir? Bueno, eso se fue disipando en el tiempo. Ahora se dice, vamos a retomar estas reuniones, vamos a ver cuánto va a durar, cuántas semanas van a durar en el tiempo. Ya, ¿y hay alguna medida económica, por ejemplo? ¿Se está pensando en un plan económico? A ver, Chile, más allá de las autofelicitaciones, que los incluyen a todos porque están tuiteando harto ahora, hay una especie de marea de tweets, de invasión de tweets. Más allá de eso, ¿Chile va a ser el país que va a crecer menos o va a estar, por último, en el penúltimo lugar de crecimiento en América Latina? ¿Hay algún plan para mejorar esto? ¿Se está discutiendo esto en estas reuniones o no? Al menos en estas reuniones en donde se está socializando las estrategias con los partidos políticos, no se ha tocado el tema. No se ha puesto sobre la mesa este planteamiento. Y lo otro es que, a ver, ¿con quién van a llegar a acuerdo? El gobierno es minoría, tiene que llegar a acuerdo con la UDI, ¿no es cierto? Y con Renovación Nacional, ¿no? Efectivamente. La UDI ayer endureció el tono. Ayer, de hecho, les pidieron estado de sitio y condicionaron su voto para la macrozona sur. Ayer no solamente eso, está la votación en la comisión sobre el tema de las ISAPRE, en la comisión respectiva del Senado. 2, efectivamente un cambio del estado de excepción constitucional de emergencia por el desitio en la zona de la Araucanía, macrozona sur, digamos, también en la provincia de Arauco. Y en tercer lugar está toda la discusión sobre usurpaciones. Por ejemplo, cada vez se aleja más las posiciones se están alejando, no se están acercando para nada. Y habrá que ver qué hace Renovación Nacional. Pero yo no creo que Renovación Nacional se acerque al gobierno. A ver si le fue mal. Francisco Chaguán, el presidente de Renovación Nacional, ¿tiene espacio para acercarse al gobierno? Entonces yo creo que, claro, la situación es muy compleja. Además, al interior del gobierno no hay una unidad de propósito, porque no se sabe exactamente qué es lo que quieren. Por ejemplo, se viene pidiendo hace rato por parte, esto ya lo ha dicho tantas veces, Paulina Dovanovich, la presidenta del Partido Socialista, depurar el programa y ver cuáles van a ser las prioridades y esas prioridades negociarlas. ¿Se ha hecho eso? ¿Se ha depurado el programa? No, de hecho, incluso desde Apruebo Dignidad dicen, no, acá tenemos que incluso, no sé si la palabra es radicalizar, pero endurecer más el tono defendiendo el programa de gobierno, porque acá se dio y quedó en evidencia que el poder electoral dentro del gobierno lo tenemos nosotros, Apruebo Dignidad.
O sea, ellos están férreos defensores del programa de gobierno y nada de depurar acá. Claro, lo que pasa es que a Prueba de Dignidad no le fue mal. Mantiene su porcentaje de votos. 2, hay mucha gente en Apruebo Dignidad que siempre quiso eliminar a la ADC, lo están logrando. Objetivo estratégico donde hay que poner el check. Ya la concertación también. Ya la concertación. ¿Qué pasaba? 3, pese a todas las palabras del presidente de la República diciendo que valoraba ahora a los 30 años, valora a Patricio Elwin, pero el objetivo estratégico es ese para quedarse solo. 3, también eliminar al PS o absorberlo. Y están a punto de hacerlo, porque más allá de la alegría del PS, que tuvo buen rendimiento electoral, la cantidad de votos del PS es cada vez menor. El PS está a 9 décimas, más o menos, de desaparecer si es que se establece el límite del 5%. La lectura es que obtuvo esa, o se está salvando más bien con ese caudal de votos porque se fue con la coalición del oficialismo y no con la otra, donde estaba la Democracia Cristiana, el PP y el Partido Radical, que se quedaron sin ningún consejero constitucional. Y el PPD quedó en un muy mal pie. No, el PPD no existe. Ni se ha visto en la moneda. Y lo otro es que evidentemente que hay algunos sectores del oficialismo que dicen nosotros somos jóvenes. Podremos perder el próximo gobierno. Y los que hoy nos critican, están en contra de nosotros, ya van a estar muertos. Cuando nosotros todavía podemos optar a un nuevo gobierno y ahí sí que vamos a hacer lo que queramos hacer. Por lo tanto, esto es un asunto de tiempo. En política el tiempo es muy importante y por lo tanto da lo mismo. Mantengamos el 30%. Ese 30% duro y puro que quiere todavía hacer algunos dirán una revolución, un cambio de reglas, etcétera, en el país. Ese es nuestro capital electoral valioso, que se va a mantener en el tiempo, incluso con personas jóvenes que se vayan integrando a la política o al electorado, podemos sumar. Si esa es la estrategia, si ese es el pensamiento de muchos, no hay mucha solución a cabo, sino la parálisis. Entonces otros dicen, bueno, hay que ir a golpear las puertas, ¿sabes qué? De Teatino, donde está el Ministerio de Hacienda. 120. Teatino 120. Donde golpear las puertas de Mario Marcel de la oficina y decir, suelte la mano, porque nosotros necesitamos bonos, ayuda social, para mantener a nuestro electorado. Y eso sería... Bueno, con ese pensamiento yo creo que no hay mucha alternativa a llegar a acuerdo con la oposición, si es que la alternativa es ser minoría con el 30%, ¿no? Y terminar el gobierno con un gobierno de administración y chocando contra la pared y para después decir, lo intentamos pero no nos dejaron. ¿Eso sería un poco o no, Daniela? Es lo que se puede ver en perspectiva. Si uno lo pone en perspectiva, uno puede observar eso. Ya, pero eso es parálisis política en el país, ¿no? De todas maneras. En el gobierno. Bueno, a propósito de eso, de esta suerte de nudo que todavía no se desanuda, que se ve complicado que efectivamente pueda producirse a nivel político y la parálisis que eso significa para la ciudadanía, ¿no? Estábamos hablando preguntándonos por anuncios que la ciudadanía puede ver. Ayer yo mencionaba la idea del Ejecutivo que era ir como por dos lados para poder avanzar y demostrar los famosos avances que quieren demostrar, ¿no? Que es la gran conclusión del cónclave de la semana pasada. Por un lado, esto de hacer todo lo que se puede hacer de parte del Ejecutivo sin consultar al Legislativo, porque ahí hay mal ambiente, y lo otro es reflotar la dinámica o la estrategia de sueldo mínimo, de las 40 horas, en donde efectivamente han tenido buenos resultados, que ha sido difícil, pero ha resultado. Sobre esa base, Dani, ¿qué trabajo hay para la cuenta pública? Porque la cuenta pública es la primera ya con un año y algo de gobierno a cuestas, y hay que hacer una presentación mucho más sólida, contundente, con algo que se pueda mostrar ya hecho o avanzado por lo menos en lo que se espera para los próximos años. Hago la diferencia con la cuenta pública del año pasado, que era una suerte de presentación, ¿no? En donde se es muy positivo y propositivo, pero ya en esta segunda cuenta pública hay que tener algo que mostrar y sobre todo echar las bases de lo que viene para adelante. Sí, todo indica que en esta cuenta pública, además de reconocer, ¿no es cierto?, las derrotas electorales que dejaron al gobierno en el piso el año pasado, en septiembre. Bueno, la constitución que no salió. Efectivamente, en donde se había dicho que parte del programa de gobierno estaba sujeto a este proyecto de nueva constitución. Claro. Además de reconocer eso, todo indica que los grandes ejes de la cuenta pública va a ser lo relativo a las 40 horas, el salario mínimo,
que han sido los últimos proyectos que han salido del Congreso, los avances que se han dado en materia de seguridad, ¿no es cierto?, en la persecución al crimen organizado, este acuerdo transversal que, si bien no fue muy transversal porque se firmó solamente con gobernadores y alcaldes y el Parlamento se restó, lo cierto es que hay poco que mostrar en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que se va a resaltar en materia de seguridad. El día de hoy vamos a poder observar también un atisbo de lo que se va a plantear en esta cuenta pública, considerando la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá, en donde ella va a dar cuenta de las gestiones que se han hecho por parte de Interior en esa materia, y nada, sujetándose en estos puntos, haciendo una especie de autocrítica y haciendo este llamado de atención a llegar a acuerdos en el mundo político, salirse de las trincheras, algo que ya hemos escuchado en voz del presidente Gabriel Boric en reiteradas ocasiones. Mira, a ver, yo creo que la economía es muy importante para las personas y el país se está apretando económicamente, de eso no cabe la menor duda. Entonces, ¿cuál va a ser el plan económico del gobierno? Yo insisto en eso. Se está produciendo una distancia enorme entre el mundo formal e informal. En Chile ser formal es cada vez más difícil. Emprender formalmente es un mundo con el emprendimiento informal, donde no hay regla, donde no pasa nada. No sé si alguien va a abordar esto de alguna vez por todas. Hoy día se informa, por ejemplo, lo vamos a conversar más adelante, que el empleo con contrato marca 2 caídas seguidas, es el peor desempeño en 20 meses, pero si venimos saliendo de la pandemia, tendría que esto aumentar, cae. Peor en los contratos formales. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué pasa todo esto? Entonces, yo no sé si en algún momento se van a dar cuenta lo que está cómo se está restringiendo el consumo. Las tarjetas de crédito no bancarias vigentes disminuyeron en un 14%. ¿Cuáles son las tarjetas de crédito no bancarias? Son las de las casas comerciales, pues. Las del retail. Exacto. ¿Por qué disminuyen? Porque no hay plata. Pero claro. No se pueden pagar, entonces y el gobierno no tiene un plan económico. Un plan económico que revierta esta situación. Yo creo que tienen que tomar decisiones en algún momento, ¿eh? Y con la oposición... A ver, yo creo que era tiempo de tomar decisiones después del 4 de septiembre. En ese momento tomar decisiones. Pero después del de una segunda derrota muy contundente, bueno, claro que la oposición se aleja, porque evidentemente que con su discurso tiene éxito, pues. ¿Y cuál es el partido que tuvo más éxito? El que tuvo más oposición, el presidente Gabriel Boric. Tiene rédito electoral. Yo creo que hay cosas que resolver al interior del gobierno todavía. A mí me parece que es muy difícil llegar a acuerdos con la oposición o negociar con la oposición si no hay acuerdo interno. Falta el acuerdo interno, Daniela. Eso es lo que ocurre. Falta el acuerdo interno. Ya. Efectivamente. Vamos a ver si es que esta nueva modalidad pueda ayudar a estos sectores oficialistas a darle este empujoncito para el acuerdo interno. Y veremos qué pasa si es que se alinean con respecto a la usurpación, con respecto al estado de emergencia en el sur, con respecto a este tipo de cosas que son inminentes. Vamos a conversar en las ISAPRE, reforma previsional. Vamos a conversar de esos temas más adelante aquí en Radiograma, pero son los temas pendientes, pero tiene que haber algún acuerdo interno en el gobierno para después tomar una decisión respecto a la negociación con la oposición. Pero un dato, yo creo que lo que, digámoslo con todas sus letras, lo que falta es el liderazgo del presidente. Si es el presidente el que lidera la coalición de gobierno, él es el que tiene que tomar decisiones y guiar, él es el que tiene que convencer. Falta liderazgo presidencial, si eso es lo que pasa. Por eso el gobierno está entrampado. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao. Chao, Daniela. Hasta pronto.